En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador, empresarios y sindicatos acuerdan outsourcing con 100% de prestaciones y más utilidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su cuenta de Twitter que llegó a un acuerdo con los dirigentes sindicales y empresariales para los temas de subcontratación y el reparto de utilidades. Y cito, hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos. López Obrador, como usted sabe, desató a finales del año pasado un enfrentamiento con los empresarios al anunciar su intención de suprimir la subcontratación u outsourcing al considerarla un abuso, pero finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla. Su gobierno considera que la subcontratación es abusiva para los derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios lo consideran una herramienta necesaria para su funcionamiento. En más noticias, fíjese nada más, Billy Álvarez es acusado de desvíos por excolaboradores. Solicitan a la Fiscalía General de la República criterio de oportunidad, como usted escuchaba el análisis de Daniel Marmolejo y el profesor Jesús López Almejo la pasada hora. Dos excolaboradores del expresidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, lo acusan de ser el autor intelectual de una serie de delitos financieros efectuados a través de empresas fantasma. El ex asesor jurídico de Álvarez Cuevas, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, y el exdirector jurídico de la cooperativa, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, le acusan de ser el autor intelectual de extorsiones, sobornos y desvíos millonarios de recursos. En más noticias, migrantes de México rompen otro récord. Las remesas crecen 20.9% en el segundo bimestre de 2021. El Banco de México informó que México recibió 6.471 millones de dólares entre enero y febrero pasados, un aumento del 20.9% respecto a los 5.352.9 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. En los primeros 2 meses de 2021, la remesa promedio individual fue de 347 dólares, superior a los 322 dólares del mismo periodo de 2020, y el número de operaciones pasó de 16.64 a 18.65 millones, la mayoría de ellas transferencias electrónicas. Bueno, pues estamos viendo precisamente la información, más información para ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por si no se enteró, por si no vio la mañanera, dijo en la conferencia matutina, ya que regresó a la conferencia matutina, aunque con ciertas limitaciones impuestas por las autoridades electorales, que a los conservadores les molestan las transformaciones, además de que los calificó de hipócritas. En el marco del inicio de la veda electoral afirmó que sí puede decir cómo son los conservadores. El conservadurismo, lo cito, no tiene partido visible, es un pensamiento como ha existido siempre, cada vez que hay cambio, cada vez que hay transformaciones. En todos lados son muy autoritarios y fachos. Por lo general, el conservadurismo es facho, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ándele pues. Déjeme ver si ya tenemos a nuestra siguiente invitada para continuar con el debate precisamente acerca del inicio de estas campañas que nos llevarán precisamente a el 6 de junio de este año, a las elecciones que son importantísimas. En unos minutos vamos con Andrea Chávez, quien estará con nosotros aquí en Sin Censura. Pero antes, esta nota también es importante y se me quedó en el tintero. Ojo, ojo, la mencionó Jorge Armando Rocha, quien inició hoy su espacio en los canales de Sin Censura de 1:30 en adelante para que lo sintonice. Es sobre Claudio X González. El reportero de la agencia rusa de noticias Russia Today, Manuel Hernández Borboya, reveló que la controvertida organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del empresario Claudio X González recibió $2.250.000 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como la USAID, desglosado de la siguiente manera. En 2018, $1.500.000.
En 2019, $375,000. En 2020, $375,000. Y también recibió $90,000 del programa NET, que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, desglosado del siguiente modo. En 2018, $35,000 y en 2019, $55,000. Ello significa que entre 2018 y 2020, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió más de $2 millones provenientes de Estados Unidos. Esto es 47,5 millones de pesos al precio actual del dólar. Y esto es de especial relevancia porque Claudio X González es el principal artífice de la alianza opositora PRI-PAN-PRD rumbo a las próximas elecciones por medio de la iniciativa Va por México o Sí por México. Yo pregunto, ¿quién nos puede asegurar que este dinero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no terminó en temas políticos abonando al golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pregunta sana de lunes por la noche. Se lo dejo de tarea. Más de $2 millones precisamente para Claudio X González, bueno, para su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y en otra noticia que me parece muy importante, la coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, reveló que más de 500 operaciones globales de la transnacional Odebrecht y del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, en 29 países, incluidos paraísos fiscales, se documentan en el expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto sobre uno de los casos de corrupción más relevantes a nivel internacional y cuya trama involucra a los gobiernos del entonces panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto, quien por cierto fue sorprendido, captado en una boda fastuosa en República Dominicana. La ruta del dinero que trazó la autoridad mexicana para denunciar presuntos delitos en contra de la hacienda pública encuentra 7 grandes conexiones con Lozoya de los sobornos por más de $10,5 millones que habría recibido para financiar o beneficiar ilegalmente los negocios de la empresa brasileña en el país. Uno de esos nexos relevantes es entre la filial Odebrecht Ingeniería y Construcciones de México y Latin America Asia Capital Holding, empresa creada por Lozoya en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. La Unidad de Inteligencia Financiera documentó varios envíos triangulados de recursos entre 2011 y 2012 por $1,224,000 euros, 45,000 francos suizos y $60,000. Pero estos no fueron los únicos movimientos asociados a esa conexión a través de su representación en Suiza. La brasileña utilizó 4 cuentas bancarias para hacerle llegar más dinero a Emilio Lozoya Austin. Y que alguien me explique, pues, cómo es que de Lozoya todavía no sabemos gran cosa. ¿Y usted cree que Emilio Lozoya actuó solito? Yo no me trago el cuento. Por eso seguimos esperando a la Fiscalía General de la República para que actúe, ¿o no? Estados Unidos tiene una propuesta para las próximas crisis, un impuesto mínimo global a empresas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defenderá una tasa impositiva corporativa mínima global mientras impulsa los planes del presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, de aumentar los impuestos a las empresas estadounidenses. ¡Ay! Van rumbo a Venezuela. Diosito, Estados Unidos se va a convertir en la Venezuela del norte-norte, porque México va a ser la Venezuela del norte, Estados Unidos sería la Venezuela del norte-norte. El dictador Biden le quiere poner más impuestos a las empresas estadounidenses para salir de la crisis. Los comentarios de la secretaria nótese mi sarcasmo, obviamente. Los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, son parte de un esfuerzo para evitar que las empresas busquen ubicaciones con impuestos más bajos, ya que la administración busca impuestos más altos a las empresas estadounidenses para ayudar a pagar un programa de infraestructura de 2.25 billones con B de burro
de dólares. De las noticias que estoy siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura.